¿Te has preguntado por qué algunas personas reciben la palabra y otras la rechazan? ¿Están todas las personas que escuchan la palabra realmente interesadas en conocer la verdad? ¿Por qué causa venimos a escuchar la palabra? ¿Queremos recibir una palabra de ánimo? ¿Queremos, encontrar la respuesta a algo que estamos buscando? ¿O queremos realmente conocer la verdad? ¿Qué actitud debemos tener al escuchar la palabra? La Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa para llegar hasta lo más profundo del corazón. Pero esta palabra Dios la usa de dos maneras, o Dios obra de dos maneras. En primer lugar, obra a través del predicador. Dios da sabiduría, da su espíritu y pone las palabras correctas para que su palabra sea explicada y aplicada y pueda llegar hasta lo más profundo del corazón. Dios dice en la Escritura que le agradó a Él salvar a los hombres, a los creyentes, a través de la locura de la predicación. No es a través de un milagro que Dios salva a las personas, no es aunque Dios hace milagros, no estoy diciendo que no. No es a través de la música, aunque la música es un instrumento que nos conduce a elevar nuestro corazón a Dios, nuestras palabras. Pero dice la Biblia que Dios decidió salvar, transformar a las personas por medio de la proclamación, por medio de la predicación, la exposición de su palabra. De modo que es muy importante que el predicador predique fielmente la palabra, porque ese es su deber. Pero la otra manera en que Dios obra es preparando el corazón de los oyentes, poniendo esa disposición a escuchar la palabra, poniendo la inquietud, la necesidad de oír la voz de Dios. Y aunque estas dos cosas son obra de Dios, también la palabra nos enseña que Dios requiere de tanto el predicador como del oyente que tome conciencia y se prepare para lo que debe hacer. Dios dice que los predicadores debemos ser fieles a la Escritura y debemos predicar fielmente la palabra y como leía nuestro hermano David en el último capítulo de 1 Timoteo, no distraernos en fábulas, en cosas que no edifican. De la misma manera, aunque Dios prepara el corazón del oyente, también la palabra dice cómo se debe oír la palabra. También la palabra enseña a los hombres cuál debe ser su actitud para sacar mayor provecho de la Escritura. Y justamente de eso nos habla el texto de hoy. Quiero que hoy día meditemos en un solo versículo. Me refiero a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, por favor. Vaya a su Biblia o a su dispositivo en Hechos 17, versículo 11, amados hermanos. Y ahí tenemos este versículo que es muy importante. Por favor, si ya lo tiene, diga amén. Ya lo tienen algunos. Hechos 17, versículo 11. Dice así la bendita palabra del Señor. Y estos, refiriéndose a los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Ahí alce su voz y leamos. 1, 2, 3. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a ver la historia que hay detrás de este versículo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la Escritura nos dice estas palabras? ¿Por qué Dios quiso registrar estas palabras acerca de los bereanos? Bueno, la historia de la Escritura en el capítulo 17 nos dice que Pablo y Silas habían ido a predicar a la ciudad de Tesalónica. Y si bien en Tesalónica hubo gente que recibió la palabra, dice que los judíos del lugar, al oír la predicación del Evangelio, la rechazaron
a tal punto de presentar ferviente oposición en contra de los apóstoles. Dice la palabra que los judíos, escuchando las palabras de los apóstoles, se llenaron de celos, se enojaron y buscaron personas ociosas para poder armar una turba en contra de los apóstoles. Entonces la Escritura nos dice que los apóstoles, huyendo de esta persecución, llegaron a parar en Berea. Y entonces la Escritura nos dice que cuando ellos llegaron a Berea, miren lo que sucedió. Inmediatamente fueron a una sinagoga. ¿Sabe? El hecho de que la palabra nos diga que mayormente la predicación de Pablo, tanto en Tesalónica y en las otras ciudades anteriores, como en Berea, era en una sinagoga, es muy importante. ¿Por qué una sinagoga? ¿Qué es lo que era una sinagoga? Bueno, esto es algo que ya hemos dicho en otra ocasión, pero nunca está de más explicarlo. La sinagoga era un edificio donde la gente judía y algunos gentiles que estaban interesados en conocer la fe de los judíos asistía a escuchar la palabra. ¿Por qué llegó a establecerse esto? Bueno, antes de la venida del Señor, hubieron 400 años de silencio donde no hubo ningún profeta. El último profeta fue Malaquías, y él profetizó a los que habían regresado de la cautividad. Después del profeta Malaquías no hubo profeta hasta que vino el Señor Jesucristo. Y en esa época se estableció el Imperio Romano en todo el mundo. Pero algo ocurrió en la nación de Israel. Los israelitas entendieron que la cautividad que habían sufrido anteriormente cuando fueron invadidos por los babilonios y por los asirios había ocurrido porque ellos habían desobedecido la palabra. Porque ellos, en vez de ser fiel al Dios que los rescató de Egipto, ellos adoraron dioses falsos, cometieron inmoralidades, no se ajustaron a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Se empezó a generar un cierto temor en el pueblo de Israel de no volver a caer en el mismo error de desobedecer la palabra, no sea que Dios les esparza otra vez por el mundo. Entonces hubo muchos grupos que se levantaron, como los fariseos y otros más, que fomentaban el estudio de las Escrituras. Incluso en la ciudad de Alejandría, lo que es la ciudad del Cairo actualmente en Egipto, se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, al idioma griego para que fuera más accesible a todos los judíos que estaban esparcidos por todo el imperio. Pero juntamente con eso, se comenzaron a reunir los judíos en estos lugares a los cuales se les llamó sinagogas, que a veces podía ser la sala de la casa de alguien rico o edificios que ellos mismos construían para ese propósito. Se reunían ahí con el propósito de leer la palabra para conocer la voluntad de Dios, para conocer la ley de Dios y no desobedecer y ser esparcidos como un juicio de Dios como anteriormente. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cuál era la intención de la sinagoga? Tener acceso a la palabra de Dios. Pero lo interesante es que la mayoría de las sinagogas donde Pablo y los que estaban con él visitaron, siendo lugares donde se enseñaba la palabra, ellos rechazaron la palabra de los apóstoles, rechazaron la palabra del Evangelio. Sin embargo, encontramos aquí por así decirlo, una excepción excepcional, porque vemos que esta es la sinagoga donde no fueron rechazados, sino que la palabra de Dios fue recibida. Y esto, queridos hermanos y amigos, nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos recibir también la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos enseña aquí este versículo. La primera cosa que vemos en la primera parte del versículo dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí el autor está haciendo una comparación. Está diciendo que los de Berea eran diferentes a los de Tesalónica. Pero aquí, ¿de quién está hablando? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño y asistía a la iglesia, por mi falta de conocimiento de la Escritura,
Cada vez que algún predicador mencionaba que debemos ser como los bereanos que escudriñaban la palabra, yo me imaginaba a hermanos cristianos que vivían en Berea. Pero no debemos olvidar que si bien ahí se convirtieron personas, aquí el texto nos está hablando de judíos que recién estaban escuchando la palabra. Este versículo alaba la actitud de personas que recién estaban escuchando el Evangelio. No está hablando de creyentes de muchos años que habían alcanzado cierta madurez y por eso tenían un aprecio y un valor por la Escritura. Está hablando de judíos, quienes esperaban al Salvador, pero no sabían que el Salvador, que el Mesías había llegado y era Jesús. Y eso es lo que Pablo y Silas les estaban predicando. Entonces, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y aquí aprendemos algo interesante. Aquí está diciendo que ellos eran más nobles comparados con los de Tesalónica. Pero ojo, está refiriéndose a los judíos de Tesalónica. Más adelante vamos a ver que también hubieron creyentes en Tesalónica. Y lo que se dice de los creyentes de Tesalónica, en otra parte de la Biblia, es semejante a lo que se dice de los judíos de Berea. Pero aquí se está refiriendo a los judíos bereanos que, siendo conocedores de la palabra, rechazaron el mensaje. A diferencia de los judíos de Tesalónica, que rechazaron el mensaje, que se llenaron de celos, los bereanos eran más nobles. Y esta palabra noble, nosotros la asociamos a la realeza, a la nobleza, ¿no es cierto? Nos acordamos de Inglaterra, ¿no es cierto? La nobleza real y toda la cosa, ¿no? Aquí no hemos tenido, a excepción de cuando los españoles gobernaban, no hemos tenido aquí relación con este término nobleza. Pero ¿sabe que la palabra nobleza, la palabra griega del texto bíblico que se tradujo nobleza, es una palabra que quiere decir alguien con una mente abierta, sin prejuicios? Mire, esto es interesante. Alguien con una mente abierta, sin prejuicios. Entonces, cuando dicen que ellos eran más nobles, es decir, que ellos escucharon la palabra sin prejuicio. Y esto es algo interesante. Todos, como por ahí con algunos hermanos estábamos aprendiendo estos días, todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas que ya tenemos establecidas en nuestra mente. Y eso es inevitable, pero el problema es cuando nosotros traemos esas ideas al texto de la Escritura y no nos permite conocer su significado. Voy a darle un ejemplo. ¿No le ha pasado que hay una persona que usted no conoce, pero con la cual se tiene que relacionar? Pero viene otra persona y le habla de esta otra persona. Y quizás le cuenta cosas no muy buenas y le habla de algunas experiencias malas que tuvo. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Es que usted ya se va a hacer una idea de la otra persona sin conocerla. Como ya le hablaron de esa persona, usted ya cuando se acerque a ella, usted se va a acercar teniendo en su mente lo que le dijeron y no va a darse la oportunidad de conocer verdaderamente a la persona. ¿No le ha pasado? O quizás personas han tenido esa actitud con usted. Quizás han habido personas que no se han dado el trabajo de conocerle a usted, sino que ya tienen una idea que ellos se formaron por muchas razones, por lo que otros les dijeron, por lo que vieron, pero no se dieron el trabajo de conocer. Bueno, el problema de los tesalonicenses, al igual que la mayoría de los judíos de la época del Señor Jesús, lo cual les impidió reconocer el Evangelio, es que ellos aunque estaban estudiando la palabra, escúcheme, aunque escuchaban la palabra de Dios, la escuchaban, la estudiaban con prejuicios. ¿A qué me refiero? Bueno, en una ocasión el Señor Jesucristo les reprende a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes, las personas más conocedoras de la Biblia en la época del Señor. Y Él les reprende y les dice: ustedes invalidan la palabra de Dios porque enseñan como mandamiento de Dios mandamientos de hombres. El problema de los judíos es que ellos interpretaban la Biblia
no dejando que la Biblia hablara, no con la disposición a escuchar atentamente lo que la palabra decía, sino que llegaban a la Biblia con las ideas que ellos ya tenían por sus maestros o por la tradición. De modo que aunque tenían conocimiento de la Biblia, no la comprendían porque se acercaban a ella con prejuicios. Esto es justamente lo que no hicieron los bereanos. Los bereanos, dice la palabra, que eran más nobles, es decir, ellos se acercaron a la palabra y no la rechazaron de plano. Acuérdense, los tesalonicenses la rechazaron. Ellos la escucharon atentamente, con respeto, tratando de entender qué era lo que quería decir. Detengámonos aquí un momentito y pensemos en nosotros. La palabra nos da el ejemplo de los bereanos para enseñarnos a nosotros que de la misma manera nosotros tenemos que escuchar la palabra con una mente abierta, lo cual implica respeto y consideración a la palabra, pero tiene que ver con no acercarnos a la Escritura con prejuicios, sino dejando que la palabra nos hable. Muchas veces nos acercamos de manera equivocada a la palabra. A veces nosotros ya venimos con una indisposición a escuchar la palabra. Muchas veces invitamos a alguien a la iglesia, ¿no?, a que escuche la palabra y dice, bueno, mira, yo te voy a acompañar, pero yo no voy a cambiar de religión. Yo te acompaño en la iglesia, pero no me pidas que yo me bautice. Yo te voy a acompañar, pero eso no va a cambiar lo que yo pienso. Eso es acercarse a escuchar la palabra sin una mente abierta. Es ya con una predisposición a rechazarla. Estos hombres eran sabios. Ellos escucharon la palabra con una mente abierta. Hermanos, la palabra de Dios debe ser escuchada atentamente, no a la ligera, no apresuradamente. Debemos nosotros ser humildes y reconocer que nosotros no tenemos toda la sabiduría ni todo el entendimiento. Tenemos que acercarnos con humildad a la palabra. Pero ¿cómo se manifestó esa nobleza? Y ahí viene la segunda parte del versículo. ¿Qué dice la segunda parte? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, aquí nos dice en qué consistió esa nobleza, esa mente abierta. En que recibieron la palabra con solicitud. Esto habla del interés con lo cual ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Recordemos algo. ¿Cuál era el mensaje que Pablo les estaba predicando? Mire, el mensaje que Pablo les estaba predicando era algo muy importante para todo judío. Todo judío esperaba la venida del Mesías. Todo judío esperaba que un día iba a venir, que un día viniera el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Los profetas habían anunciado que un día vendría el Mesías. El profeta Daniel había tenido una visión donde veía a uno como hijo de hombre que venía del cielo. El profeta Isaías había dicho que el Mesías vendría, que traería paz, etcétera, etcétera. De modo que algo que estaba en la mente de los judíos constantemente era: un día va a venir el Mesías, un día va a venir el Salvador prometido, un día llegará aquel que reinará para siempre. Justamente de eso estaba hablando Pablo y Silas cuando llegaron a la sinagoga. Pregunto, hermanos, ¿era importante para los judíos el mensaje de Pablo y Silas o no? Cualquier persona que dijera algo del Mesías debía ser escuchada. Esto no significa que todas las personas que hablaran del Mesías fueran correctas, pero era importante escuchar atentamente hasta para discernir si era correcto o no. Y justamente eso es lo que dice. Dice la palabra que ellos escucharon la palabra con toda solicitud. La palabra solicitud quiere decir que ellos la recibieron con interés. La palabra solicitud también se expresa o sinónimo de eso es la palabra diligencia. Habla de entender que la palabra es importante y darle el debido lugar y tiempo. Hay una palabra, la palabra solicitud también se menciona en otros textos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un proverbio que dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición.
Está diciendo que alguien es alguien que hace su trabajo con diligencia, con interés, le pone empeño. Bueno, Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. Y Dios bendice la diligencia en todo, hasta en lo espiritual. De la misma manera, estos hombres eran solícitos, estaban dispuestos a escuchar. Ellos entendían el valor de la Escritura. Hermanos, a veces hay cosas de la palabra que nos es difícil de entender. Yo me he tenido que encontrar muchas veces con hermanos que a lo mejor están en desacuerdo de alguna doctrina un poco controversial, pero nunca tenemos que olvidarnos que aunque sea algo difícil de aceptar o de entender, es lo que la palabra de Dios dice. Y a veces es mucho mejor decir, esto me cuesta entenderlo, a decir yo no estoy de acuerdo. Porque lo primero manifiesta humildad y cierto temor. Yo no puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está enseñando. Primero tengo que asegurarme si es lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, tengo que confesar, mira, me es difícil entenderlo. Pero otra cosa muy distinta es rechazarla. ¿Sabe qué? Debemos recordar que cuando escuchamos la predicación de la palabra, estamos escuchando la misma voz de Dios. Hermano, yo quiero que entendamos algo. Cada vez que los hermanos, ya sea el hermano David cuando dirige, u otro hermano, nos paramos aquí adelante y exponemos la Escritura, ya sea en la predicación, ya sea en la lectura antifonal, ya sea en la lectura de la palabra, no se olvide que no es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. Y si usted lleva el suficiente tiempo en esta congregación, sabrá que nuestro propósito aquí no es entretener, ni hacerles reír. Aquí no tenemos payasos ni humoristas como expositores. Nosotros tenemos hermanos que estudian la palabra, que se dan tiempo de orar, de meditar en la palabra y que hacemos el esfuerzo de proclamarla lo más fiel posible. De modo que tenemos que tener cierto temor cuando escuchamos la Escritura. ¿Se acuerdan que no todos los tesalonicenses rechazaron la palabra, no es cierto? Hubo un grupo que sí la recibió, pero lastimosamente en Hechos no se nos dice, bueno, Dios lo ha querido, ¿no? En Hechos 17 no se nos dice mucho acerca de la actitud de los que recibieron la palabra, pero sí Pablo, cuando le escribe a los creyentes de Tesalónica, él ahí les dice cómo ellos recibieron la palabra. Miren lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo le escribe la primera carta a los tesalonicenses y él les recuerda que ellos recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino por lo que es la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que hicieron los bereanos. Y este es el punto, mire. Tú puedes estar aquí o puedes estar reunido tú en alguno de los grupos pequeños y tú puedes escuchar la lectura de la palabra, la predicación y la enseñanza. Pero si tú no reconoces que esta es la palabra de Dios, tu vida seguirá siendo igual y nada va a cambiar. Y nosotros necesitamos que nuestra vida cambie. No estamos bien. Hermanos, no estamos bien. Incluso los creyentes hemos llegado a conocer al Señor, hemos aprendido, pero todavía hay mucho que necesita nuestra vida ser transformada. Todavía hay más. Hay ídolos todavía que hay que sacar de nuestro corazón. Hay actitud en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, que es necesario desarraigar, que son cosas de la carne y no del espíritu. Quizás cosas que están arraigadas en nuestro carácter. Pecados con los cuales estamos entretenidos. También, no solamente lo malo, sino aquello que debiendo hacer no lo hacemos. Nuestra falta de amor por Dios, nuestra falta de dedicación a servir a otros, nuestra falta de dedicación a enseñar a nuestra familia la palabra. Hay muchos padres que pasan más tiempo con los amigos o la familia que leyendo la palabra con sus hijos.
Les cuento una anécdota, por favor, pero no lo malinterpreten, es algo, traten de meterse en nuestro contexto. Estos días con mi esposa y mis hijas estuvimos en Lazo, estamos, ahí mi esposa está allá, estamos ayudando en una capacitación de la cual también asistieron algunos hermanos que se están preparando para la predicación. Y en un momento de receso, era una capacitación para pastores y futuros pastores, y en un momento del receso había una malla de vóley, y me dio por jugar vóley. Yo nunca juego vóley. y bueno, mi idea era jugar un ratito y después se juntaron todos y me quedaban viendo y bueno, no quedé muy bien. Pero mis hijas se asustaron cuando me vieron jugar vóley y me dijeron después, papá, nos asustamos, ¿por qué? No te conviertas en esos papás que pasan todo el día jugando vóley y no pasan con su familia. No, tranquila, dije tranquila, yo solo estoy jugando un ratito nomás, no. Hermanos, necesitamos que nuestra vida sea transformada, sea moldeada nuestra actitud, nuestra forma de vivir la familia, nuestra forma de tratar a los hermanos, nuestra forma de tratar con los que hemos tenido problemas. Necesitamos amar, dar respeto, necesitamos amar a los perdidos, a los que no conocen a Dios. Necesitamos a aquellos que a lo mejor no están seguros de su salvación. Necesitas entender que tu vida como está no está bien delante de Dios y las consecuencias es que tú no vives bien y tú lo sabes. Pero todo parte cuando nosotros reconocemos que la Escritura, la Biblia, que se predica aquí, que se lee en la casa, es la palabra de Dios. Y sabe que aunque quizás los bereanos simplemente estaban escuchando y todavía no estaban convencidos, ellos fueron nobles porque recibieron la palabra con solicitud. Ellos entendieron que Pablo y Silas, aunque quizás decían cosas que a lo mejor para ellos les sorprendían, ¿no? ¿Cómo me está diciendo que este Jesús, que el que murió hace unos años atrás, ese era el Mesías y que está vivo? Pero acuérdese que Pablo y Silas, y mayormente Pablo, eran conocedores de la Escritura. Y Pablo les presentaba, como vemos en el contexto del libro de los Hechos, por medio del Antiguo Testamento, cómo hablaba del Mesías, y eso se cumplía en Cristo. De modo que ellos tuvieron temor, ellos entendieron que, aunque no comprendían, aunque quizás era impactante lo que les estaba diciendo, era la palabra de Dios y había que escucharla, había que tomarla en cuenta, había que considerarla, porque es la voz de Dios. Quizás después voy a ir entendiendo, pero tiene que partir con esa actitud de respeto y consideración a la palabra. Y la tercera parte de este versículo nos muestra de una manera más detallada cómo este interés les condujo a ello a lo que dice que ellos escudriñando, que ellos eran solícitos en escuchar, eran nobles en escuchar la palabra. ¿Cómo? ¿De qué manera? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escudriñaban las Escrituras. ¿Sabe qué? Una vez que escucharon el Evangelio, ellos, así como no lo rechazaron de plano, tampoco lo recibieron de plano. Investigaron en la Escritura para saber si esto era así. Y esto es algo muy bueno. Dice que ellos escudriñaban cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Alguno podría tachar a los bereanos de desconfiados. No, nunca es desconfianza cuando nosotros queremos estar seguros de que lo que nos enseña es verdad. Dos errores se cometen al escuchar la palabra. Cuando la palabra nos confronta con nuestro pecado y con nuestro orgullo, tenemos la tendencia a rechazarla. No, esto no es para mí. No, esto no puede ser así. Yo no estoy dispuesto. La rechazamos, olvidando que es la palabra de Dios. Pero la otra actitud incorrecta es recibir todo lo que escuchamos porque el predicador cita la Biblia, porque el pastor, el que predica, lee la Biblia y pensamos que él está diciendo la palabra de Dios, entonces recibimos todo. Solo porque el predicador dice cosas bonitas, solo porque el predicador anima a confiar en Dios, a esperar grandes cosas de Dios, no significa que esté hablando la palabra de Dios. La predicación de la palabra es expresada en el Antiguo Testamento con estas palabras: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los necios, a los simples.
La predicación de la palabra no es solamente citar la Escritura, no es solamente animar a las personas, es dejar que la palabra hable, exponer, aquí dice la palabra esto, y dejarle que hable, que aunque lo que ella diga sea algo difícil, que aunque lo que diga la palabra confronte, es la verdad. Y entonces ellos querían asegurarse que era la verdad. La palabra escudriñar quiere decir examinar con detenimiento. Es como el examen que hace un médico cuando trata con un paciente. Le escucha el corazón, le examina el pulso, escucha sus pulmones, examina su piel, cómo está el color, pregunta los síntomas, está escudriñando porque está buscando cuál es la raíz, cuál es el problema que la persona tiene. De la misma manera los bereanos escucharon estas palabras, le prestaron atención con el debido respeto porque estaban exponiendo la palabra, pero aún así ellos quisieron asegurarse de que era verdad y tomaron la actitud correcta. Dice que ellos, una vez que escucharon el Evangelio, ¿qué hicieron? Volvieron a la Escritura. Retuvieron todo lo que dijo Pablo, pero lo examinaron a la luz de la palabra. Hermanos, todo lo que escuchamos debe ser respaldado o debe ser examinado, mejor dicho, a la luz de la Sagrada Escritura. De igual modo, todo lo que consideramos cierto o verdadero debe estar establecido no por nuestros gustos, preferencias o resultados, sino por la palabra de Dios. El punto es lo siguiente: muchas veces nosotros pensamos que esto es bueno, esto es correcto, porque hay resultados que vemos en otras personas, o porque es algo que me agrada, pero ¿cuál es el punto? La palabra siempre nos va a llamar a que nos sometamos a ella. La palabra requiere de nosotros disposición a escucharla y estar dispuestos a someternos a ella y dejar que ella moldee nuestra vida. Una de las cosas que aprendimos en la capacitación, y algo les mencioné al comienzo, es que todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas que nos formamos y es inevitable, nadie tiene la mente en blanco aquí. Todos tenemos una cierta apreciación de qué cosas se deben hacer y qué cosas no. Pero esas formas de pensar debe estar determinado por la palabra. Y para eso debemos, al igual que los bereanos, escudriñarla. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra a través del ejemplo de los bereanos? Es que ellos escucharon la palabra con detenimiento, con respeto, y la escudriñaron para estar seguros que era verdadera. ¿Qué nos revela eso de los bereanos? Que ellos realmente tenían un verdadero deseo de conocer la verdad. Y este es el punto. ¿Quieres conocer la verdad? ¿O quieres vivir así como estás? ¿Cuántas personas en el día de hoy están en una falsa religión? Pensemos en la idolatría de nuestros días. Pensemos en la gente que va a las procesiones, que va siguiendo a una imagen de madera, o va cargando al Jesús todopoderoso, creador del cielo y la tierra, lo van cargando en sus brazos, en la imagen de un niño al cual tienen que vestir y al cual tienen que llevar, como, bueno, se supone que Él es Dios o no. Pero ¿por qué las personas siguen ahí? ¿Sabes que realmente no les interesa conocer la verdad? Eso les da tranquilidad, eso les hace sentir bien. Esa fe que ellos tienen, aunque sea mentira, les hace bien. Y no correctamente, no verdaderamente. Les da una ilusión de que están bien. Pero la realidad es que sus vidas siguen igual. La realidad es que no aprenden a amar, no aprenden a perdonar. Viven llenos de amargura, viven llenos de odio, viven llenos de ellos mismos, centrados en ellos. ¿Pero por qué permanecen ahí? ¿Sabe por qué? Porque no les interesa conocer la verdad. Solo quieren sentirse bien. Y así hay muchas personas que vienen a la iglesia cristiana también. No por el deseo de conocer la verdad. No por el deseo de ser confrontados con la palabra. No por el deseo de que Dios revele lo que hay en su corazón y convertirse a Dios verdaderamente.
No vienen con un corazón contrito y humillado para que Dios nos ayude a que nuestra vida sea más como el Señor Jesús, sino que ellos quieren sentirse bien. De modo que no importa lo que diga el predicador, siempre y cuando nos anime, entonces está bueno, vale la pena ir. Pero ¿sabe qué? Ese ánimo es una ilusión, es un placebo. Solo te hace sentir bien por un momento, pero no transforma tu corazón ni cambia la realidad de tu vida. ¿Qué es lo que los bereanos escudriñaban? Las Escrituras, porque el mismo Señor, aunque ellos no lo sabían, el mismo Señor Jesucristo dijo algo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas a vosotros parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Lo más maravilloso que aprendemos, aunque el texto no lo dice en este versículo, es que ellos escudriñaban la Escritura para ver si ese Jesús del cual les hablaba Pablo era verdad o no. ¿Y sabe qué? Justamente de ese Jesús es el que habla la Escritura. Y la razón principal por la cual nosotros debemos prestar atención a la palabra, la razón principal por la cual debemos escudriñar las Escrituras, es porque ahí se nos revela Cristo. Y Él es el que necesitamos. A Él lo necesitamos. Su perdón, su gracia, su misericordia, su poder en nosotros. Necesitamos confiar en Él, que Él es el que nos perdona y nos salva. Necesitamos creer que Él está, lo que Él puede hacer en nosotros. Y necesitamos aprender a ser como Él, para que nuestra vida sea transformada a su imagen. La pregunta es, ¿qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Primero, yo tengo algunas cosas anotadas aquí y quiero decir, escucha atentamente. Primero, hay 3 verdades importantes para nuestra vida. La primera es que debemos tener temor y respeto al escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Hay cosas que a lo mejor no entendemos, pero escuchemos. Nunca cuando nos apresuramos a responder vamos a entender lo que dijo otro. Muchas personas no escuchan bien y por eso malinterpretan palabras que se les dicen. Y eso pasa generalmente en las discusiones, ¿no? A veces con nuestros propios hijos, nosotros les retamos por algo que hicieron, pero no les damos el tiempo de escucharles, que nos expliquen. Y a veces puede ser un malentendido nomás. A veces sí cometen errores. Pero la palabra de Dios debe ser escuchada atentamente. Debemos analizarla, escucharla. Segundo, debemos considerar la palabra de Dios como la norma más alta y de gran valor para evaluar todo lo que creemos o hacemos en nuestra vida. En el día de hoy tenemos una bendición tan grande en el Internet. Hay predicadores, hay teólogos, hay hermanos dedicados a la Escritura de los cuales podemos aprender. Hermanos que a lo mejor nunca podríamos traerles acá que nos enseñen, podemos escucharles. Pero no todos son así. No todos los predicadores. Y generalmente no son los más populares. Por otra parte, si me permiten, en el día de hoy hay algo tan terrible, que hay tantos hermanos que yo conozco de buena doctrina, pero pierden tanto el tiempo en palabrería y discusiones vanas de que tal predicador hizo esto, que tal predicador le pegó a su esposa, que el otro se suicidó, que aquí, que allá. En vez de mejor predicar la palabra, ¿no es cierto? No, cuidado. No todo lo que escuchamos es la palabra de Dios. Y entonces debemos pasar tiempo con la palabra, escudriñarla. Todo lo que yo le estoy diciendo hoy, usted tiene que volver a la Escritura y ver si es verdad lo que estoy diciendo, si expliqué correctamente. Y para ver aquellas cosas que seguramente yo me equivoqué también. Y en tercer lugar, toda obra de Dios comienza cuando la palabra de Dios es recibida. Si no ocurre esto, si no es recibida la palabra, si no se le da el lugar y la autoridad de vida, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Meditemos en las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? ¿Tienes realmente un deseo de conocer la verdad? ¿Qué tanto para ti es valioso conocer a Cristo en la Escritura? ¿Cuánto conoces de la Escritura como para saber si lo que te enseñan es correcto o no? ¿Y qué tanto valor tiene la palabra de Dios en tu vida? Hermano, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Los bereanos nos dejaron la gran lección del valor e importancia que tiene la palabra. Lo más sorprendente que aprendemos
Y que todo este respeto y este deseo de conocer la verdad era de hombres que todavía no conocían a Cristo. Era de judíos que recién estaban escuchando de Jesús. ¿Cuánto más aquellos que hemos recibido la gracia de Dios? Aquellos que ya hemos experimentado la obra de Dios en nuestra vida, aquellos que hemos experimentado el arrepentimiento y que hemos creído que Cristo es el verdadero Hijo de Dios y nos hemos consolado en la verdad de que Él ya pagó por nuestro pecado. ¿Cuánto más nosotros no debemos tener un corazón? En nuestro corazón no debemos tener un verdadero deseo de conocer la verdad. Que examinemos nuestro corazón y pidamos a Dios un verdadero amor por la palabra, un deseo de conocer la verdad, un deseo de conocer a Cristo realmente a través de la palabra. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor.